Pedro García, presidente de la Federación Asturiana de Pesca y Casting. Pedro, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues de momento bien. ¿Y estabas ayer en el Consejo? Sí, ayer quise ir un poco más que de participante, de oyente, había delegado en un compañero nuestro de la Junta Directiva, pero bueno, quería ver el Consejo y quería escucharlo todo. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? ¿Te sorprendió algo? Me sorprendieron muchas cosas, pero muchísimas cosas me han sorprendido. Pero casi todas negativas. Todas negativas. Claro. Todas negativas. La verdad es que yo la única palabra que dirigí al director fue las últimas que hubo en el Consejo y le hacía referencia al plan, que les deseé la mejor de las fortunas, la mejor de las suertes, pero que esperaba que la foto que había, que presidió durante todo el Consejo Regional de Pesca, que no fuera premonitoria, ¿no? Era el desastre. Entonces, bueno, pues no lo sé. La verdad, no me gustó nada de lo que vi, no me gustó la manera de actuar de las asociaciones de pescadores, ni el grupo que había 3 asociaciones, ni en el grupo que había 5. Creo que han complicado demasiado las cosas, creo que se podía haber resuelto de una manera mucho más sencilla y veremos a ver al final por dónde respira la consejería. Nosotros también, a ver lo que nosotros hemos solicitado, a ver si tenemos alguna oportunidad de que algo se solucione. Creemos que tenemos posibilidades en alguna de las cosas. Pero a mí me llama mucho la atención, sorprenderme nada ya, porque a estas alturas y después de llevar tanto tiempo en esto, sabes perfectamente cómo funciona esto. Insisto, nada puede sorprender y ni tan siquiera nada me decepciona, porque conozco bien a casi todos. Algunos son capaces de estar defendiendo una postura con ahínco, con vehemencia, y a los 10 minutos defender justo a la contraria y no inmutarse. Y si el consejero o el director les ofrece 4 caramelos, entonces ya defienden lo que haga falta. Por lo tanto, dicho esto, y todos saben a quién me refiero, hay poco más que añadir. Pero a mí me llama la atención, vamos a dejar que las cosas sigan su cauce. Entendemos que el plan Narcea-Nalón hay que respetarlo, hay que darle tiempo, ojalá salga bien, porque si sale bien sería buenísimo para todos. Todos estamos interesados en que, yo ya lo he dicho y estoy harto de decirlo, yo nunca podré estar en desacuerdo, pero no voy a criticar nunca, digamos, de malas maneras a toda la gente que está trabajando, porque eso es innegociable y hay que respetar. Los pocos que hacen algo, o no, efectivamente, los pocos que hacen algo y que están intentando que eso que hacen, con la mejor de las intenciones, no sé si con todo el conocimiento, o al menos con todo el conocimiento que tienen a su alcance, porque todos reconocemos y sabemos que tenemos muy poca información de los ríos. Pero bueno, con todo el conocimiento que tienen, con todo el esfuerzo, y lo ponen a disposición de los pescadores, eso ya es motivo más que suficiente para respetarlos y apoyarles. Eso, que no te gusta es otra cosa. Luego se puede discutir más o menos, pero eso está ahí, ¿no? Pero que el consejero nos diga que vamos a intentar trabajar, tener con los técnicos, los expertos, y poder tener toda la información, todos los estudios necesarios para luego con rigor científico decidir. Oye, mire usted, no me venda esta moto. Primero, trabaje usted, tenga toda la información necesaria y luego tome decisiones. Pero usted está tomando decisiones y luego va a trabajar en esa dirección. Mire usted, a mí, de verdad, que usted no tiene ni idea de cómo funciona esto y es muy poco inteligente, o de lo contrario, a usted ya como le quedan 8, 9, 10 meses, le da todo igual y llama a 4 o 5 medios afines para que cuenten lo que usted quiere contar y adelante. Y nadie le pregunta a este consejero, nadie le dice, pero mire usted, las casas no se empiezan por el tejado. Usted lo está haciendo al revés. Primero vamos a tener datos, vamos a trabajar, vamos a tener contadores en los ríos, vamos a intentar que las aguas estén como tienen que estar. Vamos a hacer un control de depredadores serio, riguroso, de verdad, no estos fuegos de artificio para intentar contentar a todos. Vamos a trabajar sobre los niveles del agua, esas oscilaciones que en ocasiones todos conocemos cómo funciona esto. El movimiento de sólidos y áridos que tanto daño hacen. Mire usted, es que hay muchos frentes. Vamos a empezar por ahí. Y una vez que usted tenga toda la información, mueva usted ficha. ¿Pero qué el plan Narcea-Nalón vale para el EO? Mira, hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho.
Yo tengo un documento interno de la consejería de 127 páginas que creo que está elaborado casi en su totalidad por uno de los funcionarios que está allí, que sabe de qué habla. Y si tú ves ese documento, te das cuenta de que tienen la información necesaria. Es alucinante la cantidad de datos que hay ahí, y datos reales, datos que definen perfectamente lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Pero que no los usan, por lo que veo. Pero que no los están utilizando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos a otra persona en la universidad, a Eva, me parece que se llama, Eva, no me acuerdo el apellido, bueno, que tiene unos estudios, precisamente aquí en Asturias, que definen perfectamente lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Pedro, espero que los estudios de Eva en esa materia sean mejor que las motos que vendía con la genética de las truchas. Bueno, ahí algunos de los estudios que ha llegado, las conclusiones se ratifican en el documento que te estaba comentando hace un momento, ¿vale? Porque sí se puede saber si tienen... Ese documento es que es muy aclaratorio, es de más o menos 10-11 años de investigación por parte de la guardería y de todos los empleados de la consejería, y realmente se ve toda la evolución de todo lo que ha ocurrido. Puedes consultar hasta las cosas más extrañas que te puedas imaginar. Y después, si te fijases en el documento, si pudieses poseerlo, verías que después de cada cuadro hay una sentencia, digamos, y esa sentencia te confirma sospechas que teníamos. Por lo tanto, yo no creo que el consejero no sepa. Otra cosa es que no quiera. No creo que el director no sepa, sino otra cosa es que no se lo haya creído, y realmente deberíamos de valorar lo que han trabajado, porque eso no es un trabajo de un año, es un trabajo de muchos años y de mucha gente. Entonces, no sé cuál es el objetivo final, pero igual el objetivo final es lo que ha ocurrido hoy, que parece ser que vamos a tener autonomía plena en los ríos, no sé. Explícame, Pedro, a ver si tú eres capaz de sacarme de estas dudas existenciales que tengo en materia de pesca. Dicen los detractores que de pesca que sé muy poco. Entonces por eso intento asesorarme con los que yo entiendo que saben. Es verdad que de pesca no soy un gran experto, pero a veces leyendo lo que leo y escuchando a algunos, a veces tengo la sensación que hasta sé bastante de pesca. Pero bueno, regular los tramos libres evitará o ayudará a evitar conflictos entre los pescadores. Ya, es un comentario que hizo ayer el consejero. Curioso, ¿eh? Que a mí me asombró. Hay que ser muy valiente para decir eso. ¿Dónde están los conflictos entre los pescadores? O estar muy engañado. Le han tenido que engañar muchísimo, porque afortunadamente, si hay algo que yo he visto siempre en la ribera, siempre hay algún listo, ¿no? Siempre hay alguno que listo y alguno que se intenta pasar de listo, ¿no? Pero siempre se le ha frenado en seco. Yo creo que hay una democracia plena en las riberas. No hay conflictos, es todo lo contrario. Y ayer, por ejemplo, uno de los comentarios que dicen de la utilización, por ejemplo, pues de los tramos libres, lo definió perfectamente la persona que hablaba en nombre de las 5 asociaciones. Lo dijo bien claro, dijo: oiga, de poco sirve que en un pozo haya 12 pescadores que pesquen a la media hora, por lo tanto en 12 horas 24 turnos, que usted haga un sorteo y que vayan 3 pescadores o 6, y es igual, van a estar a la media hora y van a pescar 24 turnos, no hay más. O sea, es que no hay solución. A ver, yo en esto tengo que reconocer que admiro a las personas que sabéis de esto y que además buscáis y vais más allá para ver un poco dónde pueden estar los problemas. Me decías esta tarde, y luego yo dándole vueltas, es verdad, es una incongruencia importante. Voy a pescar al Zarro a las 12 de la mañana. Como sé que en Cabrera, Zarro de Arriba, no se pescaron ya 4 salmones, y si el cuarto lo pescamos 2 a la vez, ¿a quién se le da ese salmón? El que tenga el coche más rápido, y al otro, al que coge el cuarto, ¿qué hacemos? ¿Le multamos porque llega más tarde? O sea, eso ¿cómo se va? Es que hubo una propuesta de 5 asociaciones en las que decían que en lo que eran los tramos considerados como cotos parciales, por ejemplo, pues no sé, por decirte algo, el puente Quinzanas, con los pozos que pueda tener el puente Quinzanas de un lado, de otro, más arriba, más abajo, ¿vale?
eso más o menos están a la vista, pero por ejemplo, el caso del Zarro, que no están todos los pozos a la vista, decían que viernes 4 salmones máximo, sábado 4 salmones máximo, domingo 4 salmones. Y ahora yo pregunto, ¿cómo se controla eso? ¿Quién va a controlar eso? Es que no sé, que va a haber afuera un papel para anotar, y oye, nos tenemos que juntar los que pesquemos en el Zarro y anotar si lo hemos pescado, si no lo hemos pescado. Es que no lo sé, no lo acabo de entender. Yo llego a un pozo, he hecho una parada, estoy solo, pesco un salmón, resulta que ya salieron 2 allí y otro más abajo y otro señor que va camino de Cornellana. Eso no tiene pies ni cabeza. No tiene, yo escuché, ya te digo, muchas incongruencias ayer, muchas barbaridades y ganas de liarnos, o no lo sé, es que no entiendo lo que decía. Puede ser, ¿tienes esa sensación, Pedro, que se ha intentado dar un paso adelante, intentar decir, bueno, estamos muy preocupados y queremos hacer algo por esto, pero que lo tenían todo con alfileres, que no había propuestas trabajadas? No, yo no creo eso. Yo esta vez creo que no van por ahí los tiros. Yo siento de sentir y bastante con casi todo el mundo, y en este caso voy a hacer una salvedad. Está hablando Pedro García, no el presidente de la Federación. Está hablando Pedro García como pescador del río Narcea. Sí veo un detalle. La única persona que a mí me ha dicho que las cosas podían seguir como estaban, que había suficientes reproductores en los ríos, que hay unas nuevas entradas que nadie tiene controladas que se dan en octubre y noviembre, que hay salmones, que se está viendo que hay salmones por todos lados cuando llega noviembre, ¿vale? Esas personas son de la consejería, Por lo tanto, el hecho de que se pesquen más o menos salmones no influye en los salmones que quedan después para reproducción, que no tiene nada que ver. Realmente lo que hay que valorar es cuando llegue noviembre o cuando tengan que empezar a hacer las camas, ver cuántas camas hay, ver cuántos salmones realmente se pueden producir, etcétera, etcétera. Pero hacer estas películas, yo creo que se han pasado, O sea, alguien aquí, no sé, está intentando de alguna manera, yo lo que veo es un intento de privatización y de expulsión de los pescadores del río, es que no veo otra cosa. ¿Coincidís conmigo, Pedro, que la imagen que más dañada sale de todo esto es precisamente los trabajadores de esa consejería, a los que prácticamente no se les tiene en cuenta para nada? Yo es lo que te digo, me está sorprendiendo, después de escucharte en muchos programas, seguidor tuyo de más de 10 años, yo creo 12 años, estoy dándome cuenta de que hay que corregir algunos de los criterios que teníamos. Yo veo que ahí hay gente que trabaja, hay gente seria, hay gente que se molesta. Seguro que hay gente que no se molesta. Y también yo creo que hay un principio que es de abandono, en el sentido de que ya cuando te ningunean tantas veces tú pasas. Porque eso tú lo habrás vivido en algún sitio, que ya cuando te ningunean tantas veces, cuando llega un momento que te da todo igual. Que te da todo igual, ¿no? Yo creo que ha llegado a pasar eso en la consejería. Al menos lo que te digo, la sensación que tengo yo con la gente de pesca es que hoy por la mañana te puedo decir que yo he hablado con un funcionario de allí por un motivo. Y yo le he dicho, mira, la solución es muy sencilla, es esto y esto y esto. Esa persona me escucha, esa persona ha quedado conmigo el lunes, esa persona va a intentar solucionar el tema, esa persona va a intentar, se está molestando, le ha dado 50 vueltas notaba yo que su interés, ya está, no hay más que hablar. Ahí está la solución. Yo creo que, ya te digo, yo ayer salí muy disgustado, muy triste. La verdad es que no entendía nada de lo que pasaba, no entendía de que unos dijesen, no, se pueden pescar un salmón al año, los otros sí se pueden pescar todos los que se quieran sin muerte, pues sí, no se puede donar ninguno, si se dona algunos, no sé qué, se pueden donar todos los que se quieran. O sea, aquello era una confrontación total. Batiburrillo que no. Sí, nosotros estábamos en medio allí y estábamos escuchando y la verdad es que era muy complicado. O sea, aquí la solución pasa porque todos los pescadores más o menos estén en una misma sintonía, con todas las diferencias que hay, pesca con muerte, pesca sin muerte, repoblaciones, no repoblaciones, tiene que haber una sintonía y una lógica, y después tiene que haber por detrás alguien. Y yo creo que las personas que tiene que haber son las que están en la consejería, se les debe motivar, se les debe poner a trabajar más, se les deben dar más medios, porque he visto, y vuelvo a repetírtelo, he visto ese documento y he quedado alucinado. Y ese documento es de 2020 y el documento pone arriba de uso interno, ¿vale? Y ese documento son 120 y algo páginas, que recordar, y es fantástico. Y eso no tiene nada que ver con todos los otros que hayas podido ver por ahí. Yo es que no puedo hacerlo público, digamos que ha llegado a mis manos, pero no puedo hacerlo público porque pone eso. Pero
pero si te fías de mí he de decir que es un gran documento y que es un gran trabajo y que se merece un enorme respeto y yo cada vez estoy más convencido de que hay gente que trabaja. Pues yo quedo más confundido de lo que estaba, Pedro, porque si hay ese documento, que yo sé además que tienes ese documento y me comentabas un poco a grandes rasgos lo que contiene, si hay ese documento y el consejero y su equipo miran a otro lado, toman por bueno o dan por bueno lo que les cuenta uno, otro y otro. Insisto, ¿para qué están los técnicos de la consejería? Si luego cuando hablas con David siempre te remite a los técnicos, igual en materia de caza que de pesca. Me cuesta trabajo. Y luego otra pregunta que me imagino que serán muchos pescadores, Pedro. Si en el Narcea se van a poder pescar 200, 300 salmones con ese plan que van a poner sobre la mesa, ¿el EO lo cierran o el ESMA? A ver, no se ha dicho nada. O sea, es que encima solamente hay un plan aparentemente piloto para el Narcea. Digo eso, Pedro, porque si son 300 en el Narcea, por las capturas en el otro será -3. Sí, no, claro. Es que aparte de eso hay algo que ayer quedó prendido con alfileres y es muy sencillo. Vamos a ver, hay gente, por ejemplo, había 5 asociaciones que pedían eso que te decía, ¿no? Que se mantuviesen las zonas que están definidas como martes y miércoles como zonas libres sin muerte, que se mantuviesen como zonas libres, pero con la limitación por tramo, digamos por coto de parcial, de 4 salmones, ¿vale? Pero es que la otra opción de las otras 3 asociaciones era todo cotos y cerrar el 1 de julio. Por lo tanto, si es todo cotos y el 1 de julio, yo estoy seguro de que no se llega a 150 salmones en el Narcea, aunque haya muchos. Es que las cosas son como son. A ver, es que si limitas tanto, a ver, a las pruebas me remito. Hace 2 años o 3 se podía pescar con ninfa desde el 15, aparte de mosca, desde el 15 de junio al 15 de julio, ¿vale? Que miren la diferencia de los salmones que se pescaron al año siguiente, que ya solo se podía pescar con mosca. Es que cualquier limitación lo único que hace es que se capturen menos salmones. Que sea necesario, yo no lo dudo. Es que no lo dudo ni lo más mínimo. Lo único que pasa es que vamos a ver si empieza a haber algo de coherencia entre asociaciones y consejería. Y ya te digo, y lo habla, vuelvo a decir, lo habla Pedro García, no lo habla la Federación. Yo en la Federación hay gente que estamos muy dolidos, tremendamente dolidos, y ahora sí hablo desde la Federación porque no se habló de lo que dices tú de la trucha. No se habló, quitando un momento que habló Andrés Torres García y un segundo que habló Alperi, que pedía una limitación en las zonas salmoneras de la trucha a 24 centímetros, no se habló nada más de la trucha, ¿vale? Y yo creo que es la gran olvidada, la trucha y el reo. O sea, no podemos estar así. Después me han sorprendido cosas, nosotros hemos pedido que se vuelva, que se regularice la pesca con la ninfa de la trucha y del reo, ¿vale? Pues una asociación que hace 2 años había unas asociaciones que habían pedido que se prohibiese tajantemente porque ya que no les dejaban pescar a mosca, a ninfa, a ellos, pues que a nosotros que se prohibiese para todo tipo de pesca, ¿no? Bueno, pues ayer lo pedían ellos, que se autorizase. Yo, chico, yo ayer estaba perdido, las cosas como son, y, o sea, yo te lo puedo garantizar, o sea, no, yo tomé nota de todo, lo anoté todo y hoy por la mañana, cuando lo estaba releyendo, no daba crédito, porque fue tal batiburrillo de cosas, digo, pero este señor ha dicho esto, pero este señor ha dicho esto, pero este señor ha dicho esto, ¿cómo es posible todo esto? Entonces, muy complicado, es muy complicado, supongo que y voy a partir una lanza por David, tiene que tener, como decimos en Aquina Estrella, la cabeza como un bombo, porque entre lo que le han dado por un lado esas 3 acciones, las otras 5 le han dado por otro lado los de salmón vivo, el otro lado. Es que no, yo creo que, y después supongo que los de Traxa o yo que sé, o la gente que tiene por ahí atravesada, yo que sé, no sé, tiene que estar como, y el consejero supongo que igual, o mayor motivo, que después que su obligación sea, si has asumido el cargo, tener eso controlado, vale, igual ahí es donde sí les puedes exigir. Pedro, cuando ocupas un cargo, sí, hay una máxima que es que tienes que caminar con todos, pero no dejarte llevar por nadie. Y ese es el gran problema de David Villar, que ni camina con todos y sí se deja llevar por algunos. Y eso cuando ocupas una dirección regional hay que llevarlo a rajatabla. ¿Qué ocurre? Claro, como bien dices, David aterriza en esto y no distingue un salmón de una trucha. Si le enseñas un rebeco puede decirte que es un corzo.
O sea, David de esto no tiene ni idea y no va a aprender. ¿Qué ocurre? Que hay tanta gente a su alrededor que le van diciendo una cosa, otra y otra, que al final, pues claro, que acabará con la cabeza como un bombo, pero claro, eso va en el sueldo y él tiene que saber seleccionar la información que le llega y saber cuándo lo que le cuentan, lo que le proponen, es un disparate y cuándo no, porque al final el enemigo de David no son las federaciones ni este periodista. El enemigo de David está dentro de la casa. Los enemigos los tiene dentro de la casa y muy cerca. Y eso es lo que todavía no sabe. Él sabe que tiene enemigos dentro, pero no sabe discernir quién es el enemigo. Y entonces se las van metiendo. Le pasó con los sobrantes de la caza, que es un escándalo en toda regla, porque en Asturias no hay una oposición como Dios manda, si no eso estaría ya en el juzgado. Y cada día, pues es una cuestión. Y luego, ¿qué ocurre? Que ahora Alejandro Calvo y David no tienen ahora mismo capacidad para llegar ni al cazador ni al pescador, porque han engañado tantas veces ya a los cazadores y a los pescadores que ya nadie se fía de ellos, no se lo creen. Mira, a Alejandro Calvo le pasa lo mismo en el medio rural. Yo que los martes hacemos el programa de Agrogestiona y hablas con representantes del sector, es lo mismo. Calvo es un chaval educado, prudente, buenas palabras, pero no hace absolutamente nada. Ni una mala palabra, ni una buena acción. Y en el medio rural ha sido la gran decepción, porque él venía del medio rural, venía de Buca, él lo mamó. Y ha dejado decepcionados a todos. Y en esto le pasa lo mismo. Son incapaces de tomar una decisión que desemboque en algo positivo. Lo que tocan, lo desgracian. Y luego tienen ese gran problema, que es que van engañando a uno y a otro. Y cuando vas dejando muchos cadáveres por el camino, eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Yo resumiendo, que ya va siendo casi la hora, yo te digo, he tenido este año, digamos que fuera de lo que es las competiciones y todo lo demás, a nivel personal, lo que sí he visto es que en el Consejo Regional de Pesca he tenido una gran decepción, que es esa, la confrontación que hay entre los pescadores, que no la puedo entender. La verdad es que no la puedo entender, porque al final esa bronca que hay que esa va a transmitirse al río, porque a ver cuando empiece la temporada, oye, no, es que vosotros pedíais que esto todo fuera cotos, que no sé qué, que no, es que vosotros pedíais, va a haber problemas. Eso lo veo, ahí sí va a haber. Yo creo que hay las asociaciones de pescadores, no sé cómo, pero tienen de alguna manera que empezar a pensar que tienen que unirse en una sola cosa. Eso, lo primero. Y lo segundo, la gran sorpresa para mí es que hay gente dentro de la consejería que trabaja y que sabe de qué habla. Lo que pasa es que yo creo que están quemados. Lo que decimos de siempre, que están ninguneados. Igual estoy equivocado, pero bueno, esa es mi percepción, por fortuna o por desgracia. Y yo creo que a David, le han pisado. Yo creo que le han asustado, le han contado tantas cosas que el hombre, pobre hombre, yo creo que a veces yo miraba para mí y yo miraba para él y yo digo, pero si es que yo no sé cómo están negociando con esto, no sé cómo te levantas y riñes con eso, si está diciendo lo contrario que el otro y el otro que el otro. Y bueno, había unas cosas allí, el hombre decía, sí, se nota todo, claro, es que era la manera de salir de aquel atolladero. Pero al final, en la política como en la vida, Pedro, y tú lo sabes también como yo, se recoge lo que se siembra. Y David, David, Calvo, Villar, han ido sembrando todo esto. Y ahora están recogiendo pues lo que sembraron. Pues es una pena porque mira lo que te digo, y frase final y lapidaria, digamos, lo que a mí se me dijo en la consejería, fueron empleados, y me lo demuestran con ese documento, que hay salmones para seguir pescando tranquilamente, ¿vale? Pues en las mismas condiciones. Lo único que pasa es que, que hay cambios climáticos, que hay... Este año, pues, por ejemplo, en el Sella pues, no había agua, etcétera, etcétera, que ocurren cosas, pero que después los salmones vuelven y llegan a nuestros ríos y están ahí. Lo único que pasa, claro, si tienes 1 millón de lubinas en el río Nalón, ¿cuántos alevines te van a bajar? Pues no lo sé, pues a lo mejor la solución, ayer se comentó, hacer una presa, una represa que los salmónidos se la puedan pasar y los lubinas y los muiles, ¿no? No sé, hay que buscar esas nuevas ideas, pero esas nuevas ideas... Yo ayer no las vi por parte al menos de los pescadores y de la consejería, en el documento que plasmaron tampoco lo vi. Pues veremos a ver lo que nos depara el futuro, Pedro. Pero pintan bastos. Pedro García, presidente de la Federación Asturiana de Pesca y Casting, gracias como siempre por estar aquí con nosotros.